Muy buenas tardes. Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenido nuevamente, como todos los domingos, a escuchar estas bellas enseñanzas que el Señor nos da para poder transmitirlas a ustedes, para que sean de mucha bendición. Saludos especiales a todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana Armenia, a todos mis amigos, a toda mi familia, mis hijos, a todos los que siempre nos escuchan dentro y fuera de Venezuela. Que Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. La pastora tiene un saludito. Dios los bendiga a todos, que este día sea de paz y de bendición a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el tema de hoy es muy importante. Mira, si usted aprende a hacer esto, que es mi secreto, por decir algo, aunque no es un secreto, yo siempre lo digo, pero es como la forma que Dios me ha enseñado para yo mantenerme no solamente a mí, sino a muchas personas en los caminos de Dios. Y el tema es la oración más importante. Fíjense, más importante. Todas las oraciones son importantes, pero esta es la más importante. Vamos a leer Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 11. La pastora Bella lo va a leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ok, cuando leemos esto, que estamos viendo la serie desde Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6 y 7, cuando leemos esto nos estamos dando cuenta que la intención, el corazón de Dios es contestar nuestras oraciones. Dice, pedid y se os dará. No está diciendo, pide y bueno, vamos a ver si te voy a dar. Busca y tal vez me consigas. No, la intención de Dios es, Él se deja conseguir, Él se deja escuchar y Él quiere contestar nuestras oraciones. Ahí estamos viendo por decir una palabra, lo positivo de Dios hacia nosotros, que Él quiere lo bueno. Es un Dios que se preocupa por nosotros, que se interesa por nosotros, porque está diciendo, pedid y se os dará. Y dice, si ustedes siendo malos, o sea, imperfectos, le damos buenas cosas a nuestros hijos cuando nos las piden, cuánto más Dios nos los dará las cosas que nosotros le pidamos. Ahora, ojo, claro, pedid se os dará, buscar y hallaréis. No es que todo lo que tú pidas Dios te lo va a dar instantáneamente, porque recuerden que está lo que se llama la voluntad de Dios. Ojo, Dios hizo su voluntad, o la palabra la voluntad de Dios, orar para la voluntad de Dios, no es algo que nos perjudica, es algo que nos beneficia. ¿Qué quiere decir esto? Que tus oraciones siempre tienen que estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te van a evitar muchos dolores de cabeza. O sea, cuando tú oras a la voluntad de Dios, es algo que te va a proteger a ti. Es un beneficio. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos orar por cosas que no nos convienen, y gracias a Dios que cuando decimos, ok, que se haga tu voluntad, y vemos que si eso era bueno o era malo. Entonces, orar por la voluntad de Dios, o que se haga la voluntad de Dios, no es algo malo, es algo bueno que te va a evitar muchos dolores de cabeza. Y créame, aunque este no es el tema de la oración más importante, pero es bueno explicarlo. Yo he hecho muchas oraciones en mi vida. Por ejemplo, antes de conocer a mi pastora bella y hermosa, yo oré, yo me enamoré de una muchacha. Yo recuerdo que yo le decía, la llevé a la iglesia, le decía, Señor, por favor, conviértela, cámbiala, haz que se enamore, que se entregue. Y miren, créanme que si yo, con todo eso yo decía, Señor, pero que se haga tu voluntad.
si no se hubiera hecho la voluntad de Dios, yo hoy fuera una persona fracasada. También yo recuerdo cuando mi papá y mi mamá lloraban para que ellos se convirtieran, se salvaran, y de repente mi papá dijo, yo quiero ir a Puerto La Cruz, y como ellos vivían aquí en Caracas, entonces yo dije, wow, si yo estoy en Caracas, yo soy el que les predico, yo soy el que les hablo, si se van a Puerto La Cruz, ¿cómo van a hacer? Entonces empecé a orar, Señor, que no se vayan a Puerto La Cruz, que se queden, y resulta que se fueron a Puerto La Cruz, porque la voluntad de Dios era que ellos fueran a Puerto La Cruz, y en Puerto La Cruz era que iban a conocer a Dios. Entonces, siempre que oremos, tenemos que pedir siempre por la voluntad de Dios. Ahora, cuando leemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, 14 y 15, miren lo que dicen. Miren lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Sigue. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso quiere decir que las peticiones que nosotros hacemos tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora, esto era como para explicar un poquito la voluntad de Dios y el propósito de Dios con la oración. Pero aquí vamos. La voluntad perfecta, la más importante que tú puedas hacer es cuando tú oras por ti mismo. Es la primera y la perfecta. Yo oro por mí mismo mucho. Oro por los demás, por la iglesia, por mis hijos, por las personas que piden oración. Pero nunca dejo de orar por mí mismo. ¿Por qué? Porque es la oración más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque si yo estoy mal y yo no tengo paz, yo no tengo gozo, yo no disfruto de las bendiciones de Dios, y yo le digo a las personas que Dios da paz y yo no tengo paz, que Dios da gozo y yo no tengo gozo, o que Dios libre atadura y yo estoy atado, entonces, ¿qué voy a hacer yo orando y hablando si yo personalmente no disfruto o no vivo lo que estoy predicando? Entonces, la perfecta voluntad de Dios y la oración más importante es cuando tú oras por tu salud, por tu salvación, por tu felicidad, por tu paz, por tu libertad, por tu gozo, por tu bienestar. Esto quiere decir que tienes que aprender obligatoriamente a orar por ti. Tu oración personal. ¿Por qué? Porque es la más importante, porque tu cambio personal te dará fuerza, te dará ánimo, te dará fe, te dará comunión cuando tú oras por ti. Ahora, escuchen, hay muchos hermanos que ellos oran por lo que no conocen. Por ejemplo, que quieren experimentar. Por ejemplo, hay muchos hermanos que dicen, Señor, dame tu gozo, dame tu paz, dame tu bendición. Oran por cosas que quieren y desconocen. Está bien, yo también siempre oro. Pero, por ejemplo, si tú oras, Señor, dame paz, pero tú tienes que orar, déjame terminar la frase. Hay hermanos que oran por lo que no conocen, y quieren vivir lo que no conocen, pero no oran por lo que conocen. Por ejemplo, si yo oro por paz, pero yo sé que tengo ira y soy negativo y no oro para que Dios me sane de esa ira, de esa negatividad, ¿cómo voy a experimentar la paz que desconozco si conozco que yo tengo ira? Entonces, la oración más importante es cuando tú empiezas a orar por ti, por las cosas que tú sabes que no están bien, para que puedas empezar a vivir y a conocer lo desconocido, los regalos que Dios da, pero cuando tú cambias. Por ejemplo, las personas quieren gozo y alegría, pero no oran pero dudan, desconfían de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a tener gozo y alegría si desconfías de Dios? Una de las formas de que uno tiene el gozo es en la confianza de Dios, porque
la seguridad, la confianza en Dios te va a dar a ti tranquilidad. Entonces, por ejemplo, unos oran, por decirte, para que tengan un matrimonio feliz, pero entonces no oran porque son personas conflictivas. Otros oran para que, oye, yo quiero tu prosperidad y tu bendición, pero son malos administradores o son flojos. Entonces tienes que orar, no por lo que no conoces, empieza a orar por lo que tú conoces, que tú tienes que cambiar. Cuando tú ores y cambies lo que tengas que cambiar, vas a empezar a experimentar las cosas que están en su palabra y que Dios promete. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando Jesús oró 40 días en el desierto, y no solamente oró 40 días en el desierto, sino que también luego que comenzó su ministerio público, él también se apartaba y oraba. Ahora, ¿por qué Jesús ayunó y oró 40 días en el desierto? Y también porque él se apartaba a orar. Porque él tenía la misión más importante del planeta Tierra, que era vivir sin pecado para llevarse el pecado de nosotros. Él tenía que hacer las cosas en orden, pero tenía un grave problema, que es el que tenemos nosotros. Vivimos en un cuerpo con deseos, con ira, con rabia, con concupiscencia, con deseos sexuales negativos, y eso lo tenemos que aprender a superar. Entonces Jesús, cuando oró por él. Oró para aprender a sujetarse a Dios, para llevar una vida agradable a Dios. Y cuando él comenzó su ministerio, se apartaba a orar porque él también necesitaba desahogarse. Él también lloraba delante de Dios pidiendo fuerza. ¿Y cómo nosotros sabemos ese corazón humano de Jesús? Bueno, fíjense, cuando él iba a ser crucificado, en su oración nos damos cuenta de lo humano que él era hablando con Dios. Él le dice, Padre, porque él sabía lo que le esperaba, ese sufrimiento tan terrible de la forma que iba a morir. Entonces le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, esta prueba. O sea, como queriendo decir, no hay otra forma sin sufrimiento. Luego él reacciona y dice, bueno, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y nos damos cuenta de cómo Jesús llevaba su vida de oración. Me imagino que antes de la cruz él subía y decía, por favor, Señor, dame paciencia. Las personas me maldicen, pero yo quiero cumplir tu propósito, fortalece. Me imagino las lágrimas que botaba delante de Dios para no cometer errores. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús oraba por él. Y se lo revela aún más a sus discípulos. Fíjense lo que sucedió. Cuando él iba a ser crucificado, él le dijo a los discípulos, espérenme aquí, porque yo voy a ir a orar. Lo que yo siempre hablo, la oración íntima. Él iba a derramar sus lágrimas delante de Dios, pero no quería que sus discípulos escucharan esa oración porque era algo íntimo. Entonces él se fue a orar y le dijo, quédense aquí orando, porque venía una prueba terrible. Y bueno, Jesús cuando iba y se devolvía, los hallaba durmiendo. Y así 1, 2, 3 veces. Entonces les dijo esta gran revelación, le dijo, miren, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces le dijo, no pudieron orar aunque sea 1 hora. Ahí que está diciendo Jesús. Le estaba diciendo a sus discípulos que como somos humanos, necesitamos la oración. Orar por nosotros mismos. Jesús, antes de Getsemaní y durante su ministerio, claro, él oraba por sus discípulos, él oraba por las personas, pero él oraba por él. Entonces, Jesús tuvo que cumplir esa misión. Ahora, cuando nosotros no oramos y no tenemos una disciplina, corremos graves peligros que podemos, como decimos en Venezuela, podemos meter la pata, cometer errores porque no tenemos una comunión con Dios. Ahora, ¿cómo tú empiezas a orar por ti? Te voy a dar unos datos y te voy a contar cómo hago yo, lo que yo he aprendido y lo que he aprendido con la palabra. Ok, primero debes saber algo muy importante, donde siempre nuestro enemigo, recuerda que tenemos un enemigo que lanza pensamientos negativos en nuestra mente y hace algunas otras cosas. Entonces,
lo primero que tienes que hacer cuando ores por ti, el enemigo te va a atacar siempre para que tú dudes de Dios. Ese es el ataque más grande que todos los cristianos reciben del enemigo. ¿Por qué el enemigo quiere hacernos dudar? Porque en la vida hay problemas, se presentan situaciones personales, se presentan situaciones con terceros, se presentan situaciones con nuestros hijos, con la familia. Miren esta pandemia, personas que tienen problemas con la economía. Mire, hay tantas cosas que el enemigo aprovecha esos momentos para decirte a ti, oye, ¿dónde está Dios? Dios no está contigo. Dios no te responde, te lanza duda para que tú desconfíes de Dios. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él sabe, fíjense esto, Él sabe que si Él envenena tu corazón con Dios, cuando venga una prueba, ¿qué hacía Jesús? Iba donde Dios y se desahogaba. Entonces, Él sabe que cuando Él lance una prueba, cuando venga una prueba a tu vida, y tú no estés en comunión con Dios, en vez de buscar a Dios para desahogarte, en vez de buscar a Dios para derramar tu corazón, te vas a comenzar a quejar con Dios. ¿Y qué pasa si tú te comienzas a quejar con Dios? La prueba se va a poner peor. Porque Dios está para ayudarnos. Entonces, Él siempre va a lanzar el ataque para que tú dudes de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para evitar que dudar de Dios? Entonces tienes que aprender a edificar tu fe, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, mi hijo hace algunas prédicas atrás, él habló que Dios era bueno y él puso el tema Dios es bueno, pero él hizo como una encuesta y le preguntaba a las personas, ¿por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno? Entonces la persona decía, bueno, Dios es bueno porque me salvó. Dios es bueno porque me cuida. Entonces, nadie, solamente una niña, mi nieta de 15 años dio una respuesta. Nadie dijo algo de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú no edificas tu fe, cuando tú no tienes la convicción en tu corazón que Dios es bueno, y solamente dice Dios es bueno por algo que te hizo a ti, al momento que venga una prueba, no vas a poder superarla porque no tienes la convicción de quién es Dios para ti. Entonces, en esa convicción, en esa seguridad es la que tú tienes que trabajar en tu corazón. Tú tienes que tener la certeza de que Dios es bueno y nadie te lo puede quitar. Porque cuando tengas la certeza, nadie te lo va a poder arrebatar ni en cualquier prueba. Entonces, ¿cómo haces esto? Bueno, con la oración personal. Tu oración, mire, antes los cristianos eran cristianos de convicción. Ahorita los cristianos son cristianos de información. Ok, tenemos que aprender, escuchar prédica, pero si tú solamente recibes información y no tienes la convicción de quién eres en Dios, a la hora de un problema te vas a echar para atrás. Y fíjense este testimonio. Mi abuelo, él sobrevivió a una guerra donde mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo, a él lo mataron, al papá de mi abuelo, a mi bisabuelo, junto a su esposa, a sus hijos, sobrevivieron dos, mi abuelo y su hermana. Y ellos murieron de una forma muy terrible, siendo cristianos, murieron por no negar a Cristo. Te estoy hablando del año 1915. Entonces, ellos murieron por no negar a Cristo. Entonces, cuando mi abuelo sobrevive y ve a su papá, a su mamá morir por ser cristiano, si fuera un cristiano de información, le hubiera dicho, no, yo no sigo a Dios. Hasta ahora yo sigo a Dios. ¿Cómo es posible que Dios permitió que se muriera mi papá y mi mamá frente a mí? Él era un cristiano de convicción. Eso es como Dios nos guarde, que
no sé, estén unos pastores predicando y vengan unos guerrilleros a la iglesia, maten a los pastores, a todo el mundo. Entonces el hijo del pastor sobrevive y diga, no, ya yo no voy a ser cristiano porque Dios permitió que murieran los pastores. Y resulta que en toda la historia cristiana han matado yo no sé cuántos pastores por personas así, guerrilleros, personas que musulmanas. Entonces tenemos que ser cristianos de convicciones. Fíjense, luego que mi abuelo pasa esa prueba, él viene, sobrevive, se va, un grupo va caminando hasta Siria, bueno, ahí conoce a su esposa, nace mi papá, y mi papá me dice, mire, para ir a la iglesia eran 70 cuadras que tenían que ir los domingos a la iglesia. Entonces, si mi abuelo hubiera dicho, no, yo no voy a ser cristiano, ¿cómo? Mire, mi abuelo llevó a mi papá, lo llevaba y ahí no tenían ni carro ni nada. Iban caminando 70 cuadras los domingos a una iglesia. Miren la convicción de mi abuelo. Y le voy a decir una cosa. El día que falleció mi abuelo, él falleció aquí en Caracas porque cuando él quedó viudo, un tiempo después mi papá lo trajo y empezó a vivir con nosotros. Era un servicio de oración en la iglesia donde yo asistía. Y en el servicio de oración faltaban como 2 horas para morir. Yo no sabía porque yo me vine del hospital y estaba en la iglesia orando. Y yo no sabía que se iba a morir porque yo lo vi bien, aunque él estaba enfermo, hospitalizado. Recuerdo que yo estaba orando y cuando estoy orando veo en visión a mi abuelo que sale del cuerpo, pero con una felicidad y me abraza. Y abraza a todo el mundo que estaba ahí, pero de una forma contenta. Y se despidió y se fue a la presencia de Dios. Entonces cuando yo veo esa visión, una voz me dice, ha llegado la hora. Fíjense esto, ha llegado la hora. Un hombre de casi 100 años. El Señor me dijo, ha llegado la hora. Y fíjense, cómo Dios sabía que él se iba a morir en ese momento y lo estaba esperando para ir a la presencia de Dios, porque mi abuelo era un cristiano de convicción, nunca negó su fe. Y fíjense en los tiempos que estamos ahorita, estos tiempos de pandemia, donde todos sabemos lo del nuevo orden mundial, que no sabemos lo que va a pasar en la tierra y quiénes van a ser fieles hasta el final. Los cristianos de convicción, los cristianos que no son de convicción, no van a poder soportar los tiempos de prueba que vienen a la tierra. Y eso es lo que tienes que hacer, porque yo te estoy animando a que tú hagas la oración más importante, porque tú tienes que orar por ti. Tú tienes que aprender a orar por ti. Tú tienes que pedir a Dios por esas cosas que todavía te atan, que todavía luchas y no las has vencido. Tienes que pedir de corazón de vencer eso, ese carácter, ¿cómo puede ser posible que cristianos de hace años que van a una iglesia, parejas todavía discutan? Y van a la iglesia, todavía no han aprendido a amar a su esposo o a su esposa. Entonces, si no oras por eso, ¿cómo vas a pensar que vas a pasar una prueba? Entonces tenemos que aprender a orar por nosotros, por nuestra vida, por lo que nosotros tenemos que aprender a superar y a vivir. Entonces, otra cosa que tú tienes que aprender a orar es orar. Lo otro que ataca al enemigo es la cizaña. Tienes que tener cuidado. Mire, mi hermano, usted discute con una persona que no es cristiana, discutiste, chao, chao. Pero tienes apenas un roce con un creyente, te vienen 1.000.000 de malos pensamientos. ¿Y dónde piensas tú que vienen esos malos pensamientos? El enemigo, porque él es cizañero. Eso es lo otro que tienes que cuidar, tu corazón de la cizaña. A veces están en la iglesia y le viene un mal pensamiento y el enemigo contamina a un hermano dentro de la iglesia por un mal pensamiento. Entonces tenemos que tener cuidado cuando el enemigo quiere cizañar a los creyentes. Ahora,
Lo otro que me ayudó mucho a mí, y hay cosas claves en la vida cristiana, tener una disciplina, yo llevo 2 años con estos objetos, ya gracias a Dios los tengo grabados, pero te los quiero explicar rápidamente, porque a veces nosotros necesitamos recordar o entender lo que tenemos que ser, o entender cómo Dios nos ve a nosotros. Lo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. No nos podemos olvidar un solo día. Y yo traje aquí algunos objetos que a mí me han edificado mucho y me cuidan de mí mismo, y yo oro por mí. Y le voy a ir mostrando uno por uno. Por ejemplo, antes de los objetos, yo tengo esta hoja, la tengo pegada en mi cuarto de oración. No sé si ahí se ve. Sí. Dice te amo. Claro, la pastora Bella siempre me dice te amo. Pero esta hojita la permitió Dios que yo la pegara en mi cuarto de oración, y cada mañana que yo entro, es como que Él me dijera todas las mañanas te amo. Y el solo hecho de yo saber que Él me ama todas las mañanas, yo sé que en momentos de una prueba, el momento que pase algo en mi diario vivir, ya yo sé que Dios me ama. Y como Dios me ama, yo lo voy a buscar a Él. Esto no se me olvida, aquí está. Él me lo mandó a colocar. No se me olvida. Entonces, yo todos los días sé que Él me ama. Y Dios, dice la palabra de Dios en número 23, creo que 19, dice que Dios no es hombre para mentir. Entonces, como Él no miente, cuando Él ya te dice te ama, ya te ama. Y déjame decirte, por la palabra de Dios, ya Dios debería entender que Él me ama, porque la Biblia dice que Dios nos ama. Pero cuando yo coloco esto, te estoy diciendo lo que yo hago para ayudar a mi fe. Yo me recuerdo más claro que Dios me ama. Lo otro que yo hago es cuidar la presencia de Dios. Y fíjense, esto es la réplica de un tesoro de los judíos que nos regalaron, una familia nos regaló esto. Así, igualito como esto, es un tesoro que hay en Israel, que lo tienen los judíos. Ahora, ¿qué me recuerda este tesoro, esto bello, esto así que tú ves hermoso? La presencia de Dios. Cada vez que yo veo esto, yo sé que tengo que cuidar la presencia de Dios. Y tú sabes qué ha hecho esto en mi vida, qué consecuencia ha traído, que yo sé que la presencia de Dios la tengo que cuidar. ¿Y qué significa la presencia de Dios? Por ejemplo, yo vivo con la pastora Bella en esta casa. La presencia de la pastora está aquí en esta casa porque ella vive conmigo. Ahora, como yo sé lo que le gusta a ella, para que ella no se moleste, no se desagrade, yo hago las cosas que a ella le gusta, porque si no, ella va a estar aquí, su presencia va a estar aquí, pero va a estar así brava. Entonces no voy a disfrutar de la presencia de mi esposa porque va a estar así con una cara, porque no estoy haciendo las cosas que le agrada. Entonces, recordarme que la presencia de Dios es un tesoro que me ha ayudado a mí a cuidar su presencia. Yo sé que a Dios no le gusta que yo diga groserías, no las digo. Yo sé que a Dios no le gusta cuando viene un mal pensamiento, dejártelo en tu cabeza y dejártelo. No le gusta. Yo sé que a Dios le gusta tener ojos santos. Yo sé lo que le gusta a Dios porque lo dice la Biblia. Entonces yo cuido la presencia de Dios. Y esto me recuerda que la presencia de Dios tiene que ser un tesoro, lo más valioso. Entonces, cuando tú cuidas la presencia de Dios, te pueden ofrecer dinero, te puede venir una tentación, tú dices, no, yo cuido la presencia de Dios. Yo no voy a hacer eso porque Dios está en mí y yo no lo voy a contristar. Fíjense cómo esto me ayuda en mi vida personal, lo que estaba diciendo, mi oración personal. Otra cosa, esta botella que está así desinflada, que está así como, no sé, como es una botella que yo compré que le habían hecho, le pasaron un fuego y la hicieron así. No es porque cuando vengan los vecinos darle en la cabeza. No es espantar los malos vecinos.
esta botella me hace recordar a mí, fíjense, es tan extraño, esta botella le hicieron este trabajo, esto me recuerda que yo tengo que vaciarme, mi vida, mi yo se tiene que vaciar para que Dios ocupe mi vida. Como el Espíritu Santo vino a vivir en mí, yo me tengo que vaciar de las cosas que a Dios no le agrada para que Él ocupe mi vida. Fíjense que este objeto, esta botella, me recuerda a mí que Dios tiene que vivir, tiene que fluir en libertad dentro de mí. Este frasco, que escogí un frasco bonito, como lo pueden ver, es un frasco bello, pero adentro tiene este cuerito que dice, me lo trajeron recuerdo creo que de Trujillo, y dice Pastor Bartan. Entonces, este cuerito representa, como tiene mi nombre dentro de este frasco, que la gracia de Dios, cuando Dios me usa por un milagro, por una liberación, cuando se refleja algo de mí, yo digo, Señor, tú eres el frasco bonito, yo soy barro y tú eres la belleza. ¿Para qué? Para que mi orgullo no se me vaya a otra parte. Esto me recuerda a eso. Esto que dice unas palabras en inglés, yo lo tengo es por esta cruz. Esto me recuerda que yo debo tomar mi cruz todos los días de mi vida. Yo no puedo darle ocasión a la carne, debo cargar mi cruz. Esta figura de una persona así inclinada orando me recuerda que debo orar por mi suegra para mantenerla lejos. Qué raro, no había dicho nada. No. Yo dije, cónchale, en la iglesia yo siempre hablaba y fluía y bueno, ahora voy a hacer Bartan. Entonces, esto me recuerda, no, gracias a Dios mi suegra es buena. Entonces, alejar, como dice Jonathan, a Alejandro y a Pedrito. Esto me recuerda a mí, no solamente orar, me recuerda la humildad. Miren cómo está esa persona así inclinada. Eso me recuerda la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad en un cristiano se puede perder así. En un segundo tú pierdes la humildad y no te das cuenta cómo perdiste la humildad. Entonces, ¿qué otros? Esta es una figura de Jesús con unos niños viendo hacia el horizonte. Me demuestra la protección de Jesús. Me hace recordar que Jesús me protege. Entonces, todo esto me ayuda a mi fe, me ayuda a mantenerme, porque la oración más importante, imagínate yo siendo pastor o yo teniendo una responsabilidad tan grande que yo vaya a descuidar mi vida espiritual y descuide la oración por mí mismo, no lo puedo descuidar. Entonces, todo esto me recuerda lo que yo debo hacer y cómo debo vivir como cristiano. Por eso que el tema de esta enseñanza es la oración más importante. ¿Qué te digo yo hoy a ti, mi amado hermano, amigo? Que aprendas a orar por ti. Sé humilde delante de Dios. Reconoce, como dije al principio, no ores por las cosas que no conoces, no. Claro, tú puedes decirle, Dios, dame paz, dame gozo, pero empieza a orar por lo que tú conoces que a Dios no le agrada. Empieza a superar esas etapas, como lo hizo Jesús, que se iba a solas a orar, derramaba su corazón. Si tienes un problema, si tienes una situación, ve y derrama tu corazón delante de Dios, pero también aprende a cambiar. Y cuando hagas la oración más importante, créeme que esta carrera cristiana la vas a terminar hasta el final. Porque la convicción la vas a tener tú en tu corazón. Nadie te la va a quitar. Nadie te la va a arrebatar porque ya está dentro de ti. No vas a ser un cristiano lleno de información. Los cristianos llenos de información, tú los conoces en la iglesia. Apenas tú le dices, hermanito, mire, no haga esto, explotan. Se rebelan. Porque son cristianos llenos de información
y no pagan un precio por ellos cambiar. O de repente pasa una prueba, hasta ahí llegaron. O de repente nadie los levanta. Mire, yo en la Iglesia Cristiana Armenia, créanme que he visto hermanos, hermanas, ya en el lecho de la muerte, y yo voy a animarlos y ellos me animan a mí, porque son cristianos de convicción, donde uno dice, wow, vamos a orar, y yo salgo más bien edificado. Entonces, mis amados hermanos, te animo que a partir de ahora comiences a orar. Busca un tiempo, busca un lugar secreto. Fíjense, en este tiempo de pandemia nos sobra el tiempo, pero las personas están agarrando ese tiempo de sobra para estar en internet, para estar haciendo cosas que ya tampoco tienen tiempo con Dios. O sea, antes cuando trabajaban no tenía mucho tiempo. Ahora que no hay trabajo, ocuparon su tiempo en otras cosas. Mi hermano, si usted quiere irse al cielo, aprenda a estar en comunión con Dios, en intimidad con Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga. La pastora Bella tiene unos anuncios. Sí, bueno, como siempre, les recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales y te invitamos a que te conectes porque es muy, muy importante. Cada día de la semana es algo especial. Los martes tenemos el estudio bíblico por el Instagram. A las 10 de la noche aquí en Venezuela predica nuestro hijo pastor Jonathan Oradiquian en Los Ángeles, así que no te lo pierdas. Todos los martes a las 10 de la noche por el Instagram Live Ancla de mi Fe, cuenta Ancla de mi Fe. Los miércoles y jueves tenemos enseñanzas semanales. Estas enseñanzas están en Instagram y el Facebook de la iglesia, así que por favor pásate por allí, léelo, o sea, no baja ni 3 minutos para leer esa enseñanza de vida que te dan cada uno de tus hermanos de la iglesia. Los jueves tenemos el servicio de oración, también en vivo, a las 6 de la tarde por el Instagram de la iglesia, CRA Armenia. Y los domingos, no te lo pierdas, no te pierdas la prédica con nuestro apóstol Vartan a las 2 de la tarde. Los domingos tráete a tu vecino, a tu vecina, a tu abuelito, a tu abuelita. Tráetelos a todos a escuchar la prédica a las 2 de la tarde. Por aquí, por tu canal de YouTube de CC Armenia. De todas maneras, toda esta información está en la cajita de descripción. Allí te puedes ver todos los links. Chao, Dios los bendiga. Chao, chao, chao. Pachis.